Analicemos el delito de feminicidio. Está regulado por el artículo 281. Código Penal, Estado de México. Dice, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Entonces, ya se estipula en este delito qué entendemos por razones de género, ¿no? Porque dice que es el delito de feminicidio. En dado caso que nosotros no logremos ubicar una razón de género, entonces no será feminicidio y será, en todo caso, homicidio. Porque la palabra homicidio, pues no refiere a una persona hombre, sino al género humano. ¿Qué circunstancias van a existir para la razón de género para que se pueda tipificar un feminicidio, o sea, el delito de feminicidio? 1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Ya hemos analizado un poquito de esta situación de la violencia sexual o la violación sexual, entonces ya podremos saber que si la víctima presenta algún signo de violencia, puede referirse a el delito de feminicidio. 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Bueno, para que no nos quede duda, vamos a analizar qué es una mutilación infamante. Cuando hablamos de una lesión o mutilación infamante, dice que es aquel daño corporal cuya visibilidad y exposición pública genere indignación, estupor e induzca al miedo, máxime cuando se presentan en zonas genitales. Esto es una lesión infamante. Que les hayan cortado una boobie, que les hayan cortado, no sé, un labio, les hayan cortado algo que tenga que ver con algo sexual, ¿no? Uy, qué feo. Sí, sí, hombre. Y no salimos de este problema, ¿va? Lesiones degradantes. Bueno, es que degradante es casi lo mismo, que te degraden como mujer, ¿no? O sea, el hecho de que te hayan cortado una boobie o el pezón, hablando médicamente o físicamente, eso ya es degradante, ¿no? O sea, o que te hayan, ¿saben qué? Te hayan cortado el cabello, ¿no? O se lo hayan cortado, no sé, el rostro. Eso es una lesión o mutilación degradante. Que dices, no, o sea, nada más se le pudo haber hecho a una mujer, ¿no? Por la razón de género. Esto en la fracción 2. La fracción 3. Existan antecedentes, datos o medios de prueba de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Dirían ustedes, es que hemos visto en las noticias
que una mujer quiere ir a levantar una denuncia en contra de su esposo, de su novio o de cualquier otra persona, en el caso específicamente familiar, laboral, escolar, y no lo quieren levantar por muchas circunstancias. Ah, pues es que tú te lo mereciste, ¿no? Y vete, ¿no? Casi, casi así nos dicen, o así, o así hacen esa referencia. Bajo esas circunstancias y el hecho de que sí existan algún antecedente de que se haya levantado algún antecedente médico o de violencia, es entonces que en caso de que haya producido eh, y perdón, pero haya producido la privación de la vida y existan esos antecedentes, se puede denominar que sí existieron o que sí existe el delito de feminicidio. Por ahí en las noticias salió una situación de que dijo, es que mi hija fue a levantar varias veces una denuncia porque su esposo le pegaba y no le hacían caso y ahora ya está muerta. Entonces, pues debe de haber esas denuncias previas señalando que existió algún antecedente, algún hecho anterior para denotar que existía pues, la violencia. Entonces, así, bien delicado. 4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Entonces, igual, los amigos, los primos, los novios, las parejas, y entre una y otra, entonces, pues sí puede haber feminicidio. ¿Sale? 5. Existan datos o medios de prueba que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Igual, datos o medios de prueba en la cual se hayan establecido, te voy a matar por esto, ¿no? Relacionadas a la privación de la vida. Ya sea también de acoso, que una persona te está acosando, que para ustedes, mujeres, es bien complicado, porque ya no saben ni cómo, o algunas lesiones. Entonces también se puede estipular este delito de feminicidio. 6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tipo previo a la privación de la vida. En este caso, pues, privó de la vida, privó de su libertad, la dejó incomunicada y después le privó de la vida. Entonces, también. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Ahí fueron a dejar el cuerpo en la calle o fueron a dejar el cuerpo ahí en la zanja o lo fue a dejar en el centro de la población. También es feminicidio. 8. Como resultado de violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo, persona conocida o desconocida y sin ningún tipo de relación. Entonces también que haya existido el anterior delito, que era la violencia de género, pero pues además se privó de la vida. Acuérdense que el feminicidio es la privación de la vida, encontrando alguno para identificar que hay violencia de género. En los casos a que se refiere este artículo, la penalidad será de 40 a 70 años de prisión o bien una prisión vitalicia y de 700 a 5,000 días multa. Y además dice, además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima
incluidos los de carácter sucesorio. Ahí para que la maté porque quería su herencia, ¿no? La pena se agravará, en este caso, si hay agravantes. Se agravará hasta en 1/3 cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada o discapacitada, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición. En caso que no se acredite que existieron razones de género al privar de la vida a una mujer, al momento de resolver para la imposición de las sanciones penales correspondientes, el juez aplicará las disposiciones señaladas en los artículos 242, fracción segunda, y 245, fracción quinta, inciso D, de este ordenamiento. Ahorita vamos a ver cuáles son. Se entenderá como homicidio doloso, en dado caso, la privación de la vida de una mujer por razón de género para los efectos de la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional, libertad condicional al sistema de localización, rastreo y libertad condicional. Vamos a ver el 242. Pues el 242 habla de el homicidio, así tal cual. Entonces, cuando no se llegue a acreditar las razones de género, pues son, o van a tener que aplicarse el 242, fracción segunda, y 245, fracción quinta. Vamos a ver qué dice 242. Fracción 2, al responsable del homicidio calificado, de homicidio calificado. Indiscutiblemente, si no es feminicidio, entonces homicidio calificado, porque pues tiene la misma pena, 40-70 y 245. Fracción quinta, tratándose del delito de homicidio, será calificado. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Contra el privar de la vida de una mujer, pues va a traer consecuencias graves, muy graves. No lo hagan, por favor. Ahí está. Vamos a calificarlo. Feminicidio, conducta, acción, indudablemente. Resultado material, grado de participación, autoría intelectual y autoría material, en su caso. La consumación, bueno, pues es instantáneo, ¿no? No se pudo haber matado y luego volver a matarla, ¿no? Entonces, únicamente instantáneo. Doloso, obviamente. Aquí sí aplicaba agravantes. Acuérdense, aplicaba agravantes. El tipo de estructura básico, unisubsistente, a petición de parte. Híjole, no creo que sea petición de parte. En este caso va a ser de oficio. De oficio, imagínense que sea petición de parte. En la materia común, el objeto material es la cosa. El bien juego tutelado, acuérdense que hablábamos de la violencia de género. El sujeto activo, sin calidad, bueno, no es como tal sin calidad, habla indiscutiblemente, bueno, sí, sin calidad, puede ser cualquiera, sin calidad, puede ser cualquiera. El sujeto pasivo dice que deben ser mujeres y también mujeres, pero menor de 18 años también hablaba. La conducta es privar de la vida por razón de género. Esta es la conducta. Y el resultado, pues imagínense, la muerte.
La sanción, híjole, sí estaba medio complicada, ¿no? 40 a 70 años. Llevamos pocos de prisión vitalicia, ¿no? Y decía que iban a ser de 700 a 5,000. Híjole, bastantes, ¿no? Ya hablábamos más o menos a cuánto correspondía 5,000 las multas, casi 800,000 pesos, para que le vayan midiendo. ¿Alcanza fianza? Obviamente no. Imagínense si alcanzara fianza. ¿Cómo estaríamos de feminicidas? Y son, cálculo medio, estamos hablando de 55 años. ¿Cuándo nos alcanzan 55 años para pagar? Definitivamente la prisión preventiva, obviamente. ¿Aplica alguna causa de justicia? Ah, la maté porque me gritó. No. Y el delito, cuando queramos clasificarlo, pues va a ser el feminicidio de consumación instantánea, de autoría material, de forma dolosa. Así es como se va a clasificar este delito de feminicidio. Y vamos a leer qué decía después. Tenía unas reglas generales cuando hablábamos de violencia de género. Dice, cuando los delitos de este subtítulo se ejerza violencia, o además la violencia, se sancionará además de las penas señaladas para cada caso con las siguientes. Entonces, para que tengan la razón, la idea. Si además de matarla y hacer algo referente a lo que indicaba el artículo anterior, además de esto existe violencia, dice, cuando se cometa con violencia física o psicológica, se impondrá de 1 a 4 años de prisión y de 100 a 400 días multa. La violencia física, aquí ya no lo explica, consistirá en la utilización de la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sea en internas, externas o ambas, o sea, en el cuerpo. Eso es por violencia física. Cuando hablamos de violencia psicológica, se entenderá a cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad emocional o mental, que conduzca a la mujer a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Ay, es que estás bien fea. ¿Quién te va a querer así? Eso es violencia psicológica, para que no les anden diciendo así. Física, pues, con un objeto, ¿no? Incurrir dolor. 2. Cuando se cometa con violencia sexual, se impondrá de 2 a 8 años de prisión. Esto es, además, o sea, hay que agregarle. Entonces, amerita situaciones, pero cuando exista violencia. Violencia sexual. ¿Qué significa la violencia sexual? Se entiende por violencia sexual a cualquier acto que degrade o dañe el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y, por tanto, atente contra su libertad, dignidad e integridad física. Aquí va, ¿no? Entonces también violencia sexual, para que tengan cuidado. 3. Cuando se cometa con violencia patrimonial, esta se entenderá de 1 a 3 años de prisión y de 50 a 250 días multa. La violencia patrimonial consistirá en transformar, sustraer, destruir, retener documentos personales, bienes y valores.
derechos patrimoniales o recursos económicos y pueden abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la mujer. Cuando dicen, no, ¿sabes qué? Esto es mío, nada de esto es tuyo, esto yo lo compré, nada de esto es tuyo, sabiendo que cuando uno se casa o tiene el concubinato establecido, pues le corresponde en un porcentaje los bienes. Entonces, no, tú no eres dueño de esto, soy yo nada más. Imagínense cómo estamos imponiendo. 4. Cuando se ejerzan actos individuales o colectivos que transgredan los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, propiciando su degradación, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 300 días multa. Entonces, igual, actos, ya sea en lo individual o en lo colectivo, y que transgredan los derechos fundamentales de mujeres y niñas, se enfoquen a la degradación, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público, ¿no? Que no, a ti no te voy a sacar, estás bien fea, ¿no? Niñas y también, pues, mujeres. Son ejemplos que se me vienen en este momento a la mente. Dice, tratándose de delitos de los señalados en el artículo 262, 263, 270 y 300, además de las penas señaladas en aquellos artículos, también hay que aplicar estas que estamos señalando. Ahora, si el sujeto activo del delito fuere servidor público, la pena señalada para cada caso se incrementará hasta en una mitad. Además, se le impondrá destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para ejercer empleo, cargo o comisión pública. Servidor público, aguas. Al servidor público que no proceda bajo los protocolos de actuación establecidos para estos delitos, se le impondrán de 2 a 6 meses de prisión y a 6 años, ¿no? 6, 7, 8, alcanza fianza, entonces no hay problema. Además, se le impondrá destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para ejercer empleo, cargo o comisión pública. Entonces, ojo, el servidor público que no quiera calificar un feminicidio como feminicidio, entonces también él tiene alguna sanción. Estos delitos serán perseguibles de oficio. Ok. Entonces, todos estos que habíamos visto, dice que van a ser perseguibles de oficio, como lo veíamos nosotros, el de feminicidio, que aquí le pusimos hasta abajo, que debe de ser de oficio. Entonces, todos estos serán de oficio. Pues ya saben, ¿no? Con esto de la violencia de género y otras situaciones, entonces, pues ahí están. Entonces, para esos efectos, en lo dispuesto en el presente título, se entenderá por 1, perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia, la jerarquización de las personas basadas en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad, los derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Eso es perspectiva de género. No habla específicamente sobre las mujeres, sino habla de la perspectiva de género, que debe de haber una equidad entre que pues, los hombres y mujeres pues tengan el mismo valor. Igualdad de derechos y oportunidades. Cuando hablamos de la violencia de género,
está. Dice, al conjunto de amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de las mujeres y las niñas, y que es consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades. La violencia de género contra las mujeres y las niñas involucra tanto a las personas como a la sociedad en sus distintas formas y organizaciones, comunidades, relaciones, prácticas e institución social, y al Estado, que la produce al no garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, políticas, androcéntricas y de jerarquía de género, y al no dar garantías de seguridad a las mujeres. La violencia de género se ejerce tanto en el ámbito privado como en el público, manifestándose en diversos tipos y modalidades, como la familiar, en la comunidad, institucional, laboral, docente y feminicida, de manera enunciativa y no limitativa. Esto no refiere, o más bien refiere específicamente a la violencia de género y que está hablando de las mujeres y las niñas. En cuanto a la opresión, pues a este género femenino, por decirlo de alguna forma. Esto en cuanto a estos delitos que nosotros podemos identificar como, pues acuérdense, el bien jurídico tutelado era la violencia de género. A esto, pues se refiere el capítulo o el catálogo.